Hasta este punto hemos trabajado con la programación estructurada o lo que es lo mismo programación procedimental o programación tradicional. Todas hacen referencia al mismo concepto, que es programar utilizando las estructuras básicas para desarrollar un algoritmo, las cuales son estructura de secuencia, estructura de decisión y estructura de ciclos. Pero ahora vamos a introducir un concepto un poco más complejo o diferente desde el punto de vista programático. Sin embargo, si lo visualizamos desde el punto de vista funcional, podemos entenderlo más fácil, pues lo que busca la programación orientada a objetos o el paradigma de programación orientada a objetos es visualizar todo lo que está dentro de un programa como un objeto. De manera que para codificar una estructura dentro de un objeto creamos los diferentes atributos o características que corresponden a dicho objeto y creamos o definimos las operaciones o funciones que van a hacer de ese objeto un objeto que se pueda comunicar o que pueda interactuar con otros objetos dentro del programa. De manera que podemos definir un objeto como una cosa tangible y o visible. Podemos visualizar un vehículo, un camión, una mesa, una computadora, una pared, un mueble, ¿verdad? Todos ellos son elementos tangibles y visibles que se consideran objetos dentro de nuestro mundo o como lo conocemos desde el punto de vista de lo que es la realidad. También podemos entender que un objeto es cualquier cosa que se pueda comprender intelectualmente. Un proceso, el proceso de organizar mercancías, el proceso de hacer inventario, el proceso de vender una mercancía, el proceso de comprar una mercancía, el proceso de validar si tengo existencia de artículos en almacén. Y todos estos son procesos que se pueden comprender intelectualmente porque existen actividades que nos permiten definir el flujo para el cual ese proceso funciona correctamente. También podemos definir un objeto como una entidad de software, una lista, un objeto diccionario, una variable de tipo entero, una variable de tipo real o decimal, un carácter. Todo esto son entidades dentro de un software que también se pueden representar utilizando objetos. De manera que si definimos la característica de un objeto, tenemos que decir que un objeto tiene una identidad, un estado y un comportamiento. Cuando hablamos de identidad, hablamos de que tenemos un identificador unívoco, o sea, un ID único, y lo hemos visto en Python con la función ID que nos permite extraer o obtener cuál es el ID que eh, el intérprete ha asignado a dicha variable o a dicho objeto. También tenemos lo que un estado, que son las propiedades o el conjunto de propiedades, que también se le llama atributos. Por ejemplo, una persona tiene nombre, tiene una edad, tiene un apellido, tiene una fecha de nacimiento, y todas esas son propiedades o atributos que definen un estado dentro del objeto. Pero también un objeto puede tener comportamientos. Cuando hablamos de comportamiento, hablamos de un conjunto de operaciones que este objeto puede realizar. Y en la programación orientada a objetos, a estas operaciones, a estos comportamientos se le llaman métodos. De manera que hacemos referencia a los atributos o a las propiedades con el nombre atributos y a los comportamientos o operaciones con métodos. Estos objetos también tienen nombres que se pueden usar indistintamente, son intercambiables. El nombre de objeto e instancia hacen referencia a la misma cosa. Sin embargo, un objeto es cuando definimos los comportamientos, ¿verdad?, y las propiedades del objeto, y la instancia es cuando ya creamos un objeto en memoria a partir de la definición de los atributos y de los métodos que tiene definido el objeto. Si queremos verlo desde un enfoque práctico, vemos acá que definimos una plantilla, un objeto de tipo llamado vaca, que va a tener atributos nombre, color, y que va a tener comportamientos como dar leche y comer. Sin embargo, cuando creamos el objeto en memoria, se convierte en una instancia y ya podemos a cada uno de sus atributos y su comportamiento definir
¿verdad?, lo que va a realizar. En el caso de la vaca, que es en este caso el objeto, la plantilla, la clase que definimos, acá tenemos ya creado en memoria una vaca que se llama, el nombre es Lola y el color es marrón, y que también hace operaciones como dar leche y comer. Sin embargo, tenemos otro objeto a partir de la misma plantilla de la vaca, donde definimos cuál es su nombre y le decimos que el nombre va a ser Teresa y el color va a ser violeta, y que también tiene las operaciones de dar leche y comer. De manera que vemos un enfoque práctico de cómo podemos representar un objeto en memoria, y cuando creamos un objeto en memoria le llamamos instancia, pero definimos primero lo que es la plantilla que va a definir cada uno de los atributos y de los métodos o de las operaciones que va a realizar dicho objeto una vez sea creado. Para poder definir la programación orientada a objetos tenemos diferentes ciclos o etapas dentro de un ciclo de desarrollo de un programa, y tenemos un ciclo que se llama análisis, una etapa que se llama análisis, otra que se llama diseño, otra que se llama codificación, prueba, mantenimiento, ¿verdad?, e implementación. Pero cuando hablamos de análisis y diseño, creamos lo que son a través de la notación UML, que es un tipo de notación o un estándar que nos permite definir los diferentes objetos que van a estar necesitando ser creados para dar solución a un problema. Y aquí vemos un ejemplo donde queremos simular tal vez un zoológico, y vemos que hemos definido un objeto llamado animal que tiene atributos como son la foto del animal, el tipo de comida, la localización, el tamaño, pero también tiene métodos o operaciones como el hacer ruido, comer, dormir, rugir. Pero también tenemos que podemos tener objetos que se deriven o que extiendan de otro objeto. En este caso tenemos animal, pero tenemos aquí canino y felino, que cada uno son animales también, pero extienden la funcionalidad de un animal y nos permite segmentar comportamientos. En este caso segmentamos los animales que son felinos y los animales que son caninos. En el caso de canino tenemos un animal llamado lobo y un animal llamado perro, y en el caso de felino tenemos un león, un tigre y un gato. Pero vemos que tenemos funciones compartidas, operaciones compartidas, como el caso de comer, hacer ruido, vacunar. Vemos que tenemos comportamientos que son extendidos de la clase superior, en este caso la superclase, y tenemos que hay funciones, operaciones que son específicas del animal. En este caso estamos hablando de una relación de herencia, que es también parte de la programación orientada a objetos, y la notación UML marca fácilmente lo que es la relación de herencia mediante este símbolo que está acá. Esto es un tipo de herramienta que nos produce un diagrama UML de clases, donde podemos definir cada una de las clases que necesita nuestro programa para poder dar solución a una problemática planteada o a una oportunidad que hay que mejorar. Bien, entonces vemos que definimos un recuadro con 3 secciones: el nombre de la clase, el nombre de cada uno de los atributos, y el tercer rectángulo marcamos o nombramos cada una de las funciones o de las operaciones o métodos, como se llaman, de la clase. Entonces, esta notación UML nos ayuda a representar en la etapa de análisis y diseño lo que es el diseño de los diferentes artefactos que deben estar codificados en nuestra aplicación para poder dar solución al problema planteado. Entonces, ya cuando llegamos a la etapa de codificación es donde empezamos a introducir código a cada una de estas clases que hemos definido en esta etapa de diseño de el programa desde la perspectiva de orientación a objetos. Acá tenemos otro ejemplo de una clase médico con un atributo trabaja en el hospital, que es de tipo booleano, que va a retornar verdadero o falso en el caso de que el médico trabaje en el hospital. También tenemos una función, un método o una operación, vamos a llamarle método, que es lo mismo, tratar paciente, que realiza una operación
en la clase médico. O sea, el médico tiene una operación que se llama tratar paciente, y la implementación de esta función, de este método, es un código que puede ser reutilizado en estas clases que están aquí abajo, que también son objetos que extienden de médico. Pues un médico de cabecera también es un médico y un cirujano también es un médico. Pero en este caso lo que estamos viendo es que el médico de cabecera tiene comportamientos que son específicos de él, además de los comportamientos que hereda por la relación de herencia que denota este diagrama que vemos acá. Vemos que el cirujano también tiene el método tratar paciente y hacer incisión, donde hacer incisión es una operación, un comportamiento específico del cirujano. Sin embargo, tratar paciente es una operación, es un comportamiento heredado, ¿verdad? Que extiende de la clase médico, pero que aquí se ha decidido especializar. O sea, aquí se le ha cambiado la implementación. Cuando vemos en una notación UML que ponemos nuevamente el método definido acá arriba, es porque estamos poniendo una implementación diferente a la que se está definiendo aquí arriba. Médico de cabecera también tiene el comportamiento tratar paciente, pero como lo hace idéntico a su superclase médico, no hay necesidad de sobreescribirlo. Entonces vemos operaciones como la sobreescritura, que cuando decimos que estamos cambiando el código que se definió en la superclase. Entonces, he mencionado dos palabras, superclase y sobrecarga. La superclase es cuando tenemos una relación de herencia, es que tú tienes una clase por encima de la otra, o sea, una clase que tiene métodos que son comunes para las clases que están por debajo. Estas clases se llaman subclases porque extienden de la superclase médico. O sea, son médicos pero tienen una especialización, tienen un tratamiento diferente a las operaciones que se han definido aquí adentro. Aunque no necesariamente las operaciones tienen que ser diferentes. Vimos que tratar paciente de médico de cabecera es la misma operación definida en la clase médico, pero en la clase cirujano vemos en la notación UML que se nombra otra vez tratar paciente, lo cual quiere decir que se ha sobrecargado, se ha sobrescrito, o sea, se ha definido de manera diferente el comportamiento que está definido acá. Entonces ahora vamos a verlo desde el plano práctico. Y lo haremos en el siguiente video.